Ven, desciende con nosotros, trae un nuevo resplandor. Que tu espíritu ilumine y llene todo alrededor. Ven, desciende con nosotros, enciende nuestro corazón. Jesús, como la lluvia, derrama tu gloria, aguas fluyan de este lugar, que se desborde el poder de tu presencia, que tu gloria nos envuelva hoy. Que los ríos de agua viva inunden nuestro ser. Llévame lo más profundo y haz en mí lo que quieras hacer. Jesús, Jesús, como la lluvia, derrama tu gloria, aguas fluyan de este lugar, que se desborde el poder de tu presencia, que tu gloria nos envuelva hoy. Envuélvenos en tu gloria, tu gloria. Envuélvenos en tu gloria, tu gloria. Envuélvenos en tu gloria, tu gloria. Envuélvenos en tu gloria, como la lluvia, derrama tu gloria, aguas fluyan de este lugar, que se desborde el poder de tu presencia, que tu gloria nos envuelva hoy, que nos envuelva hoy. Saludos fraternos, esta noche estamos una vez más reunidos para compartir la palabra de Dios y es muy especial porque, como se sabe o se conoce, el mundo entero celebra la Semana Santa o la Semana Mayor. Para quienes tal vez no sepan cuál es el significado de la Semana Santa, en esta temporada recordamos la pasión, la muerte y resurrección de Jesús, el Salvador del mundo. Así que estoy muy bien acompañada hoy, estoy con mi amado esposo y juntos vamos a compartir este tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento especial. Hoy estamos aquí una vez más para predicar lo que tu palabra nos enseña y para recibir ese alimento que necesitamos para ser fortalecidos, para hacer también lo que tú quieres que nosotros hagamos conforme, Señor, a tu perfecta voluntad. Pedimos que uses nuestras vidas como un canal de bendición, que hables a los corazones de todas las personas que nos están acompañando en este momento
y que tú, Señor, te agrades de todo lo que realizamos. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema del que vamos a hablar hoy es las 7 palabras que Cristo pronunció desde la cruz. Buenas noches con todos. Normalmente se le conoce como las 7 palabras, pero realmente son 7 frases, 7 expresiones que tienen un profundo significado y que fueron pronunciadas por Jesús. Para los que no lo saben, estas palabras o estas frases todas fueron pronunciadas una vez que Jesús ya estaba colgado en la cruz, estaba allí ya crucificado. Entonces, una vez que le pusieron los clavos y él estaba levantado arriba en el madero, él pronunció estas frases y, como lo han dicho muchos comentaristas, son las frases más importantes posiblemente de todas las que dijo Jesús. ¿Por qué? Lo que dice una persona en su lecho de dolor cuando está a punto de morir, obviamente son las cosas más importantes. Pensaba que para una persona para quien, por ejemplo, sus carros, ¿no? Si tiene un carro y su carro es lo más valioso y está a punto de morir, probablemente lo que va a decir es: por favor, cuídeme el carro se lo dejo a tal persona. Y en este caso Jesús, lo que habló allí cuando estaba ya para morir, revela lo que más amaba, lo que para él era más importante. Y vamos a poner mucha atención a cada una de estas frases porque precisamente vamos a conocer un poco más el corazón de Jesús, por qué latía el corazón de Jesús, qué era lo más valioso para él, y sobre todo vamos a ser desafiados porque nosotros queremos ser como Jesús, queremos imitarle a él. Y si queremos amar a Jesús, tenemos que amar también lo que él amó. Así que vamos a conocer estas 7 frases y el significado de cada una de ellas. La primera frase la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pero les invito para que podamos leer desde el versículo 33. Si usted está allí, tiene su Biblia, por favor busque el Evangelio según San Lucas, capítulo 23. El versículo 33 nos dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta frase nos muestra a un Jesús que ama y siente compasión por el pecador, aún al punto de orar por las personas que estaban siendo responsables de su muerte. Ese es el Jesús del que esta noche nosotros vamos a hablar. Tenga presente esto. Mire, Jesús en la agonía y hace una oración desde allí, repito, desde la cruz, por todas las personas que habían sido agresores de él, que lo habían insultado, que lo habían golpeado. Y él no tiene una palabra de rechazo, de odio, ningún sentimiento de venganza, sino más bien diciendo a Dios, al Padre: perdónales. Allí vemos a un Jesús que le duele, le conmueve la situación del pecador. Para Jesús no es indiferente el que la gente viva haciendo maldad. Cada vez que una persona abre su boca para decir algún tipo de blasfemia, de insulto hacia Dios o hacia su prójimo, le conmueve a Jesús. Mire que él allí, en ese momento tan duro, ¿no? A pocos minutos ya, a pocas horas de morir, y él estaba pidiéndole al Padre: no les tomes en cuenta, perdónales ese pecado. Ahora, Jesús dice que lo decían ellos, era un pecado de ignorancia, porque decían: no saben lo que hacen. Habla de desconocimiento de parte de ellos. Pero no quiere decir que porque era por ignorancia no era pecado. Porque si no, no hubiera dicho perdónales. Al decir perdónales, da a entender de que es contado por pecado. Hay gente que cree que puede, como no han leído la Biblia, como no conocen, pueden decir lo que sea. Sí lo pueden decir, pero ese es un pecado tremendo. Ahora, esta oración de Jesús no borraba, eso tenga presente, no borraba el pecado de la gente. No es que uno puede decir: Señor, perdona el pecado de todo el mundo, y en ese momento es borrado el pecado. Para que los pecados de una persona sean borrados, la misma persona debe confesar, debe arrepentirse. Pero aquí lo que vemos es lo que hay en el corazón de Jesús, un profundo amor hacia la persona que ha pecado, hacia el que le ha fallado a Dios. Cuando Jesús dice que no le tome en cuenta ese pecado a las personas que estaban allí,
nos muestra a un Jesús que no guarda resentimiento en su corazón. Y eso es una buena enseñanza en esta frase para cada uno de nosotros, que muchas veces hemos ofendido o nos han ofendido. Más que todo, cuando hemos recibido alguna ofensa, nosotros nos quedamos con eso en el corazón y muchas veces no queremos perdonar. Pero Jesús nos enseña en esta frase que no es bueno guardar en el corazón resentimiento. Y no solamente lo enseña con palabras, sino con su ejemplo. En esta frase Jesús nos desafía a sentir y mostrar compasión por las personas que viven sin Dios. Tenga presente esa frase entonces solo para refrescar su memoria, para que las tenga allí, no solamente ahora, sino que ojalá queden guardadas en su corazón. La primera palabra, muchos la conocen como la palabra del perdón, donde Jesús pide al Padre que perdone los pecados de la gente que le estaba haciendo mucha maldad, le estaba causando mucho dolor a Jesús. Vamos a ver la segunda palabra, la segunda frase que Jesús pronuncia desde la cruz del Calvario, y esta la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 43. Lucas 23, 43. Y dice de esta manera: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerdo alguna vez alguien decía, no es así como está aquí. No dice, de cierto te digo que hoy, sino que decía, ahí lo que quiere decir es, de cierto te digo hoy. Como diciendo, te digo hoy que un día, que algún día, en un futuro cercano o lejano, podrás estar conmigo. Pero no, realmente la palabra que Jesús pronunció es una palabra de garantía que en ese mismo día, este hombre que estaba al lado de Jesús iba a tener entrada al paraíso, a la presencia de Dios. Recuerde que Jesús fue crucificado junto a dos malhechores, dos delincuentes. Estos delincuentes obviamente sí eran culpables por sus maldades, por sus pecados, y ellos sí estaban pagando legítimamente por lo que habían hecho. Y uno de los malhechores dice en la Biblia que injuriaba, aún colgado también en la cruz, en vez de arrepentirse estaba allí molestando, burlándose de Jesús. Y el otro malhechor le dice, oye, tú no tienes cuidado, mira, estamos a punto de morir y aún aquí sigues todavía con maldad en tu corazón, no te arrepientes, mira bien lo que dices. Y este hombre a Jesús, refiriéndose a Jesús, le dice, Jesús, cuando vengas en tu reino, en otras palabras, algún día, él no sabía de Biblia, no sabía de teología, no sabía cómo era esto, había oído que algún día Jesús iba a reinar acá y algo tenía la idea. Entonces dice, mira, algún día cuando sea eso, acuérdate de mí. En otras palabras, ten compasión de mí. Y la respuesta de Jesús, yo creo que lo sorprendió al mismo hombre, al mismo, le llaman ladrón arrepentido, ¿no? Le sorprende porque él creo que estaba diciendo, cuando algún día, ¿no? Jesús le dice, te digo una cosa, te digo que hoy mismo disfrutarás, estarás conmigo, estarás en mi presencia, en mi compañía. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le estaba diciendo, hay seguridad para ti, como te acabas de arrepentir en este momento, por lo tanto, tienes entrada en el reino de los cielos. Así es, en la cruz Jesús pagó el precio de todos los pecadores, aún de los peores pecadores. Si tal vez usted piensa que tiene un pecado que es imperdonable, déjeme decirle que Jesús murió como el peor de los malhechores para de esa manera dar apertura, dar perdón al pecado de la persona que haya hecho lo más terrible o lo más feo que uno se pudiera imaginar. Hoy, a través de ese sacrificio, todos los que nos arrepentimos de corazón podemos tener la garantía del perdón de Jesús y de la vida eterna si así nosotros decidimos recibir. Esta frase nos muestra por un lado, en la parte sensible del ser humano, porque este delincuente que se arrepiente y pide perdón, muestra que hay gente que hace lo que hace realmente porque no ha tenido la oportunidad de encontrarse, de tener de cerca a Dios. Pero el otro ladrón, en cambio, revela la dureza del corazón. Cuando hay alguien que, por más que está sufriendo, por más que está al borde de la misma muerte, está a punto de acabar con su vida, está en una situación terrible
y ni ahí se arrepiente. Esto nos muestra a mucha gente que vive en esa condición espiritual. Su vida está destruida, el vicio, el alcohol, la droga, su hogar está destruido, tal vez va por su segundo o tercer divorcio, sus hijos están en la calle, está hecho pedazos la vida, pero usted cree que tienen sensibilidad para decir, necesito a Dios, necesito perdón. Hay gente que al borde de la destrucción se está acabando todo, se está yendo a pique todo lo que tiene, y aún allí mantienen la dureza del corazón y la incapacidad para volverse a Dios. Esta frase nos desafía a revisar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra fe, cuánta sensibilidad hay en nosotros. Esta frase también nos habla y nos hace pensar en, ¿estamos listos nosotros para encontrarnos con Dios? ¿Estamos listos si nos tocara morir ahora para ir a la presencia de Dios como este hombre se arrepintió allí y Jesús le garantiza, le dice, hoy estarás conmigo? Y la pregunta es, si usted muriera hoy, si nos llegara la muerte ahora, ¿estaríamos seguros de ir a la presencia de Dios? Piensen en esa frase. La tercera frase que Jesús menciona desde la cruz del Calvario la encontramos en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, «Mujer, he ahí tu hijo». Después dijo al discípulo, «He ahí tu madre». Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta tercera frase nos muestra al Jesús que se interesa por la situación familiar. Qué importante es que nosotros podamos no solamente en esta temporada hacer algo por tradición, por religiosidad, sino que realmente nosotros podamos reflexionar en el verdadero sentido del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y esta frase nos muestra de un Jesús interesado en la familia. Aún en el momento de la agonía, Jesús estuvo preocupado por la familia. Mire, qué corazón el que tenía Jesús, y sigue teniéndolo porque la Biblia dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Pero solo alguien que ama tanto a la familia estaría preocupado al estar agonizando como para tratar de dejar resuelto el asunto familiar. Cualquier otro hubiera dicho ahí, ya no tengo cabeza para nada, ya no, el dolor. Imagínense, Jesús había sido torturado, golpeado no solo ese día, ya toda la semana previa a la crucifixión fue muy terrible, muy dolorosa, muy fuerte para Él. Ya no quedaba casi fuerzas, la sangre, mucha sangre había derramado en el camino hacia allí al lugar donde fue levantado en la cruz. Entonces Jesús estaba muy ya destrozado, agonizando. Y piensa en eso. ¿Qué lugar, no, ocupa la familia en el corazón de Jesús para que allí, antes de morir, quería asegurarse de que tanto su madre María como su discípulo amado quedaran de alguna manera apoyándose el uno al otro? Porque eso es lo que le dice al uno, mira, ahí está tu mamá, cuídala como si fuera tu mamá. No era la mamá, era la mamá de Jesús, pero cuida a mi mamá. Y a ella también le dice, igual, cuídalo a él, se necesitan mutuamente. Mire, le pregunto, ¿cómo está la situación familiar? Y lo digo porque hay tantas familias cristianas, o por lo menos que creen ser cristianas, familias que confiesan a Jesús como Señor y Salvador, familias que van muchas veces juntas a la iglesia. Pero le pregunto, ¿cómo está la situación familiar? No le estoy preguntando si van a la iglesia o no. ¿Cómo está la situación familiar? ¿Sabe por qué le pregunto? Porque sé de tantas familias cristianas que viven totalmente hecho pedazos. Ahora con esta crisis que estamos pasando nos damos cuenta de que hay padres que están completamente abandonados. Tal vez algunos de ustedes vieron, yo vi una imagen de una mujer, una anciana, que estaba sentada en una vereda llorando. La escena, ¿no? La foto, lo que mostraba allí es a una mujer prácticamente que no tenía que comer, en extrema pobreza, y decían los comentarios allí, ¿por qué las autoridades no le llevan? Y otros decían, ¿y dónde están los hijos? ¿Sabe una cosa? La primera obligación moral, espiritual o como le quiera llamar, recae sobre los hijos, sobre la familia. Está bien si de pronto las autoridades pudieran hacer algo, si alguien se hiciera presente, pero yo le digo a los hijos,
A cada hijo que me está escuchando, si usted tiene a sus padres y ellos están ancianos, ellos están en esta situación pasando por necesidad, usted no puede estar tranquilo ignorándolos a ellos. Si usted tiene temor de Dios, si usted conoce a Dios, si a usted le interesa lo que a Jesús le preocupa, entonces preocúpese por la familia. Mire que él antes de morir quiso dejar arreglado ese asunto, diciéndole a la mamá, ahí está Juan, por favor, cuídalo. Y a Juan, cuida a mi mamá. Y lo que yo le digo ahora es, cuidemos a nuestra familia, amemos a nuestros hijos, amemos al pariente cercano, al que está, que depende de nosotros, amémoslo. Eso le contenta a Jesús. Jesús en esta frase nos está enseñando que es necesario, como ya nos dijo el pastor, que la familia vele por sus integrantes, que los padres velen por los hijos y que los hijos estén pendientes de sus padres. Esta palabra nos desafía a revisar cómo está nuestra situación familiar. También se ha escuchado que en estos días en otros países ha habido situaciones de divorcio luego de la temporada de confinamiento. Entonces está hablando de familias que tal vez estaban conformadas y estaban unidas superficialmente, no bien entrelazados, no había una verdadera relación familiar. Este es el tiempo de aprovechar en familia. Es el tiempo, yo les puedo decir, donde disfrutamos, a pesar de la situación adversa, el poder tener al esposo, a la esposa, a los hijos, valorarlos. Ahora, muchas veces hemos dicho que no le damos el tiempo debido a la familia porque estamos muy ocupados en el trabajo. Yo sé que hay muchas cuestiones que pueden estar preocupando nuestra mente, pero aprovechemos el tiempo que ahora se nos está dando de disfrutar y de compartir en familia. Y si hay alguna situación en la relación familiar que sanar, este es un buen momento para que puedan sentarse, conversar, tal vez pedir perdón y perdonar. Con esta frase yo diría algo, una pregunta, ¿no? Dime cuánto amas a tu familia y yo te diré qué buen o qué tan mal cristiano eres. Allí se mide nuestro cristianismo. Allí se pone a prueba eso. Vamos a ver la cuarta palabra, cuarta frase pronunciada por Jesús antes de morir. Cada palabra que avanza está también llegando al punto final donde Jesús iba a expirar para cumplir la obra que Él vino a hacer acá en la tierra. La cuarta palabra la encontramos en San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, 46, que dice así. Cerca de la hora novena eran las 3 de la tarde, las horas se empezaban a contar desde las 6 de la mañana. Entonces, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, gritó, exclamó, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta frase ha desconcertado a muchos. Algunos dicen, mira, Dios le dio la espalda a Jesús, no había tanta unidad entre ellos, y han sacado un montón de cosas allí. Una de las enseñanzas reales de esta exclamación, de esta frase que Jesús pronunció, es el hecho de cuánto ofende el pecado a Dios. Hago una aclaración. Jesús allí, eso dice la Biblia, Jesús en la cruz estaba llevando o cargando el pecado de la humanidad, no el pecado propio. Jesús no murió en la cruz por sus pecados, ni siquiera por un pecado. Él, dice la Biblia, que fue tentado en todo, en semejanza de cualquier ser humano, pero no pecó. Entonces Jesús estaba allí llevando la culpa de todo el mundo. Cuando el Padre vio que su Hijo estaba llevando culpa ajena, pecados ajenos, la santidad de Dios, el Dios que es 3 veces santo, no podía acercarse, no podía ver de manera tan como ignorar, no podía ignorar el pecado que Jesús estaba cargando. Y eso hizo que por un momento Jesús se distancie del Padre, o el Padre guarde cierta distancia, y Jesús siente allí eso, y con gran voz, como gritando, Dios, ¿por qué te siento lejos? ¿Por qué no estás aquí? Como en otras ocasiones tú has estado conmigo. Tremenda esa exclamación.
Para Jesús era tan importante mantener su comunión diaria con el Padre, y por eso era que Él clamó a gran voz. Se dice que las personas que estaban allí presenciando la crucifixión de Jesús no entendieron qué era lo que Él estaba diciendo. Algunos creían que estaba mencionando o llamando a Elías, porque como Elías no murió, sino que fue llevado al cielo, entonces ellos decían, ¿será que está llamando a Elías? Pero no estaba pasando eso, sino que Jesús estaba sintiendo la ausencia debido al pecado que él traía. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado, no podemos tener esa relación. Y si nosotros nos identificamos como hijos de Dios, debemos de también identificarnos en que a Dios no le agrada el pecado. Y cuando nosotros estamos practicando el pecado, Dios no puede estar cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque Él es santo. El pecado crea una barrera entre nosotros y Dios. Realmente muchas personas consideran el pecado algo normal. La gente ha tratado de justificar el pecado. La gente dice muchas veces, no, si fue un pecado o una mentira blanca, una mentira rosada, tratando de decir, no es tan feo. Para nosotros pueda que no sea, para Dios sí lo es. Imagínense a Jesús, al Hijo amado, en ese momento que estaba cargando con el pecado de la humanidad, tuvo que alejarse un poco. Realmente el Padre no lo abandonó a Jesús, nunca lo abandonó, pero Jesús siente por un momento ese distanciamiento, siente esa que algo pasaba, que algo no había sido como las otras ocasiones. Piense por un momento, ¿cómo está su vida? ¿Hay pecado? Si hay pecado, ahí está la razón de tal vez por qué usted dice, yo oro y siento que Dios no me oye. Hay personas que dicen, es que yo oraba, me levantaba a orar, pero oraba y sentía que nada. La Biblia dice que el oído de Dios está atento a la oración de sus hijos. Si de pronto usted ha orado y dice o siente que Dios no le escucha, puede ser que ha ido delante de Dios, ha ido a orar, sin dejar el pecado, sin confesar, sin arrepentirse, obviamente que ahí sí. No puedo yo llegar con todo mi montón de pecados sobre mi espalda, en mi corazón. He mentido, he robado, he hecho toda forma de mentira y como que nada vengo donde Dios allí a decirle, Señor, aquí estoy, todo está bien. No se puede. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Confesar mis pecados delante de Dios. Repito, en el caso de Jesús no tenía el pecado, no tenía que confesar nada, era porque estaba cargando con el pecado nuestro. Así es. Ahí tal vez podríamos preguntarnos, ¿qué tan lejos nos encontramos del pecado para estar cerca de Dios? ¿O qué tan cerca estamos del pecado? Entonces habla de qué importancia tiene Dios en nuestras vidas. La quinta frase está en Juan capítulo 19, versículo 28. Dice así. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo está consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esta palabra nos muestra el lado humano de Jesús, porque hay muchas personas que piensan que Jesús estuvo aquí y no tuvo las mismas tentaciones o no tuvo las mismas situaciones que nosotros porque Él era Dios y no dejó de ser Dios. Pero Jesús fue 100% hombre y por eso Él dijo, tengo sed, mostrándonos el lado humano de Él, su sufrimiento real, estaba completamente deshidratado. Todas las horas que había padecido, cuánto sufrimiento, cuánto maltrato, cuántos golpes, estaba totalmente agotado y por eso Él dice, tengo sed. Cabe aclarar aquí la frase para que se cumpliese la escritura. Algunos pudieran creer que Jesús estaba simplemente como dramatizando. Entonces, como ya estaba escrito, había una profecía que decía que Jesús iba a tener sed, entonces Él para que se cumpla, para hacer quedar bien a Dios. Pero no es así. Esa profecía estaba dicha y cuando una palabra profética se da en la Biblia es porque Dios la dio. Y Dios conoce pasado, presente y futuro. Así que Dios sabía que esto iba a suceder. Entonces, yo creo que una mejor traducción aquí sería, y Jesús tuvo sed, cumpliéndose así lo que ya estaba profetizado con anticipación. Dios sabía que esto iba a pasar. Hay otro detalle que también me llama mucho la atención. Piensa en Jesús, el Hijo de Dios, sufriendo tanto. Tenía tanta sed
Qué tremendo que fue para Él vivir eso. Fue tanto el precio que pagó para que nosotros podamos ser perdonados, ser hijos de Dios. ¿Cree usted que es justo que vivamos como a nosotros nos parece? ¿Cree usted que es justo que Jesús, sufriendo tanto por nosotros, y nosotros vivamos a nuestra manera como se nos antoja? ¿Cuántos cristianos viven una vida doble, una vida de pecado? ¿Cuánta gente vive haciendo tanta maldad, engañándose y tratando de engañar a Dios? Digo tratando porque Dios no puede ser burlado. No es justo que Jesús haya sufrido tanto por nosotros y que nosotros no valoremos tremenda obra de amor que hizo por nosotros. Es por esta razón que esta palabra nos desafía a valorar y amar más a Jesús. Él merece nuestra obediencia, Él merece lealtad de nuestra parte. La sexta palabra la encontramos en Juan 19:30, 2 versículos más adelante, que dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Con esta palabra Jesús está diciendo: he terminado la obra, tarea cumplida, trabajo realizado. Creo que un ejemplo que ilustra bien esto es cuando a una persona se le contrata para hacer un trabajo. Piense en cualquier ejemplo. Digamos que usted está pintándole un carro a un cliente. Entonces llega el momento cuando ya usted lo lijó, hizo todo el trabajo y está listo. Entonces ya usted llama al dueño y le dice: mire, aquí están las llaves, tenga, su carro está listo. Obra concluida. ¿Sí? Eso fue lo que Jesús dijo aquí en esta frase: he terminado. Padre, aquí está todo. Me mandaste tú a predicar el evangelio, a sanar enfermos y a morir en la cruz. Aquí estoy ya a punto de morir. He concluido todo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que era necesario fue cumplido. No queda nada pendiente. Tenga presente eso, por favor. No queda nada pendiente. No hay nada que uno tenga que hacer para completar el sacrificio. No tenemos nosotros que crucificarnos. No tenemos nosotros que caminar de rodillas. No tenemos nosotros que ponernos coronas con espinos para desangrarnos y decir: Jesús, mira que lo que estoy haciendo. No es necesario. Solo tenemos que creer. Jesús ya pagó el precio completo. Con la palabra consumado es, Jesús nos dice, como ya se mencionó, en otras palabras, no necesitamos hacer sacrificios porque la deuda Él la canceló. Y como Él canceló la deuda, simplemente nosotros hoy somos acreedores a lo que Él ya pagó. Lo que tenemos que hacer es recibir esa salvación, lo que tenemos que recibir el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, valorarlo. ¿Cómo lo valoramos? Aceptando lo que Él hizo por nosotros y obedeciendo cada una de las enseñanzas que Él nos da. Esta palabra nos da la garantía de que al creer en Jesucristo, nuestra salvación está asegurada. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Vamos a ver ahora la última palabra que se encuentra en San Lucas, capítulo 23, versículo 46. Esta fue la palabra final, porque luego de eso sí, murió completamente. Lo último que pronunció Jesús acá, antes de morir. Lucas 23, 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Eso fue lo último que pronunció y en ese momento murió completamente. Esta es la última frase que Jesús pronunció antes de morir. Fue su último aliento y con esta frase Jesús nos aclara que su sacrificio fue voluntario. Hubo un acuerdo. No fue obligado a ir a la cruz, sino que Él decidió ir o Él decidió venir acá a la tierra y cumplir con la misión de salvar a la humanidad por amor puro, por un inmenso amor para usted y para mí. Yo veo en esta frase una enseñanza profunda de Jesús, como diciéndonos a todos los mortales: ¿quieren saber cómo se debe morir? Así como yo lo hago. Vean cuál es la manera correcta de morir. Miren, Jesús tenía razones, creo que tenía motivo suficiente para renegar si hubiera querido. Piense por un momento, si usted hubiera sido el que estuviera allí muriendo por culpas ajenas, por pecados de otros,
Y la muerte no le llegaba rápido porque fueron horas de agonía. Tranquilamente pudo haber dicho, Padre, ¿por qué tanta tortura? Ya quiero morir, ya, pero llévame rápido. ¿Por qué tienen que pasar todas estas horas de dolor? Así que si hay alguien que podía reclamar, era Jesús. Pero él hasta el último está tranquilo, está tan sereno y más bien diciéndole al Padre, Padre, en tus manos, en los mejores términos, con la mejor actitud, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nos enseña a que, aunque nos toque morir con una muerte bastante dura, no debemos renegar. No debemos renegar, no debemos tener miedo, porque ahí no vemos a un Jesús que diciendo, ¿y ahora qué vendrá? ¿Y será que voy a resucitar? ¿Y será que hay vida? No. Tranquilo, con la mayor confianza, le dice al Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No hay nada que reclamar, no tengo temor, porque sé que voy a estar mejor. Más bien, ahí se terminará todo el dolor y todo el sufrimiento. Voy a descansar contigo. Esta palabra también nos enseña que con la muerte física no se termina todo. Hay muchas personas que piensan que, bueno, no tengo yo por qué estarme preocupando de lo que hago aquí en la tierra, más bien yo me dedico a disfrutar la vida porque la vida es una sola y después de eso me muero. Pero no es así. En esta palabra Jesús nos enseña que hay vida después de la muerte, que hay una eternidad, que nosotros escogemos a dónde ir. Si a esa eternidad queremos ir con Dios, claro, si aceptamos a Jesús como el sacrificio para que nosotros tengamos perdón, o si queremos ir a una eternidad sin Dios. Esta palabra también nos confronta en cuanto a la seguridad de nuestra salvación. La pregunta en esta noche, ¿está usted seguro de que si hoy muere, va a la presencia de Dios? ¿Puede decirle a Dios con la seguridad que lo hizo Jesús, Padre, en tus manos entrego mi espíritu? Solamente pueden tener esa seguridad aquellas personas que han depositado sus vidas en las manos de Dios. Hay personas que creen haberlo hecho, pero no es así. Digo porque entregar la vida en manos de Dios significa decir, Dios, confío en ti, espero en ti, tú tienes la última palabra. Mientras uno no aprenda a reconocer a Dios como Señor de mi vida y como el que tiene la última palabra sobre mi vida, yo no le he hecho una verdadera entrega. Jesús le dice, Padre, en tus manos está, como diciendo, si ya me vas a llevar en unos pocos segundos, estoy listo. Y si el Padre le dijera, todavía necesitas quedarte un poco más, Jesús hubiera dicho, en tus manos está todo, tú decides. Usted tiene esa paz, usted tiene esa seguridad. Usted puede decir aún ahora en esta situación que estamos viviendo, Padre, mi vida está en tus manos. Ahora, si usted no le ha entregado su vida, obviamente su vida no está en manos de Dios. ¿Y eso qué significa? Que si una persona muere sin haber entregado su vida en manos de Dios, no tiene garantía de la vida eterna. La serenidad, la confianza de Jesús era porque la vida de Él siempre estuvo en manos de Dios. Estas palabras, las 7 frases, tocan lo más profundo del corazón de cualquier persona. No necesita ser un entendido en Biblia, pero escuchar a alguien que desde una cruz, desde la agonía, hable con tanto amor, que hable con tanta sabiduría, que enseñe cosas tan profundas, conmueve. A mí me conmueve. No sé si a usted. Ahora, ¿qué es lo mejor que podemos hacer frente a estas palabras? No solamente escucharlas, está bien si la escuchó con respeto, pero estas palabras deben de alguna manera desafiarnos a hacer algo. ¿Cuál de estas palabras le llegó más? ¿Cuál de estas palabras le ha hecho sentir a usted una necesidad? Tal vez sea esta última. De pronto en algunos que digan de verdad, si a mí me tocara morir ahora, yo no creo que tenga esa seguridad. Yo no tendría esa serenidad o esa paz que Jesús tuvo. Yo quisiera tenerla. Si usted quiere tener esa paz, puede en este momento tener la seguridad. ¿Sabe cómo? Entregándole su vida en manos de Dios. Si quiere hacerlo, yo le puedo guiar en una oración. Allí donde se encuentra, si está con su familia, padre de familia, está con su esposa y sus hijos, llámelos. Díganles que se unan en esta oración. Si no lo quieren hacer ellos, hágalo usted solo. Joven, si tus padres no lo quieren hacer, hazlo tú. Señorita, cualquiera que sea la persona que tiene sensibilidad espiritual, que puede oír la voz de Dios hablando a través de estas palabras,
Entréguele su vida a Jesús, póngala en manos de Dios, cierre sus ojos y repita conmigo esta oración. Dígale: bendito Padre Celestial, en este momento yo quiero entregarte mi vida en tus manos. Yo quiero reconocer que tú eres Dios y que eres el único que puedes garantizarme la vida eterna contigo. Hoy, libre y voluntariamente, te entrego mi vida. Te pido que perdones mis pecados. Me arrepiento de haber caminado lejos de ti y de haber vivido a mi manera. Hoy decido ser un hijo de Dios. Hoy creo en Jesús como el Salvador del mundo, el que murió en la cruz por mis pecados. Y hoy me comprometo a seguir el ejemplo y las enseñanzas de Jesús. Yo quiero tener la seguridad de mi salvación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, si hizo esa oración, no dude en seguir orando, en seguir hablando con Dios. Si tiene una Biblia en su casa, léala. Si no la tiene, ahora hay facilidad. Puede descargar una Biblia en audio, puede leerla. Hay formas de obtener una Biblia. Así que por favor, acérquese a Dios, y cuanto antes se vuelvan a facilitar las reuniones en una iglesia, busque una buena iglesia. Busque una iglesia donde le enseñen la verdad, donde le prediquen el evangelio, donde no lo tengan entreteniendo, sino que le digan las cosas como son. Si vive en Santo Domingo, en nuestra ciudad, si le gustaría acercarse a una iglesia, el Centro Cristiano Nueva Vida es la iglesia a la que pertenecemos. Queda en la urbanización Brisa de Saracay, atrás del recinto ferial. Con los brazos abiertos le recibimos para que pueda ser parte de nuestra congregación y juntos crecer y prepararnos para el encuentro con Dios. Que Dios me los bendiga grandemente. Si hizo esa oración, queremos felicitarle y decirle que hoy mismo hay fiesta en los cielos. Así nos dice la Biblia, y estamos muy contentos porque esa es la decisión más importante que una persona puede hacer aquí en la tierra. Los invitamos para que sigan conectándose en nuestros servicios. Son los días viernes 7 de la noche, como hoy, y los domingos 9 de la mañana. El día domingo vamos a tener una celebración muy especial. Se celebra el Domingo de Resurrección y nosotros vamos a conmemorar la Santa Cena. Así que los esperamos. Dios les bendiga.